Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Evangelio perdonados sean todos nuestros pecados. Amén. Muy queridos hermanos, evidentemente lo que se impone hoy a nuestro ánimo en estas lecturas que acabamos de escuchar y en la proclamación del Evangelio y en el mismo Salmo, es cómo puede endurecerse nuestro corazón humano como el de esa gente a la cual tiene que dirigirse el profeta Ezequiel, que hemos escuchado, en la primera lectura. Yo te envío, dice Dios, a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. ¿Sí? El corazón humano, un corazón creado por un Dios de amor, amado desde toda la eternidad por Dios, puede cerrarse. Y esa cerrazón se muestra en una rebeldía desobediente. No simplemente en contradecir, no, en una rebeldía desobediente. Por eso nos enseña el libro de la sabiduría de Salomón, en los Proverbios: el temor del Señor es el principio de toda sabiduría. Y sabemos muy bien que el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino amarlo a Dios y querer siempre vivir según sus mandamientos. Ese es el temor de Dios. O Jesús lo dijo más simple: si me aman, cumplirán lo que yo les he ordenado. Entonces, ¿ve? Esta es una regla de conducta para nuestra vida cristiana que no la debemos perder de vista. Y debemos orar por eso. Por eso el salmista decía: levanto mis manos, mis ojos hacia ti. Dame, Señor, tu perdón.
San Agustín nos enseña en sus sermones que es lo más importante para el hombre, es decir, que es muy importante para todo cristiano, reconocerse pecador, porque es lo único seguro que yo tengo de mí, que yo he pecado. En la medida en que yo me reconozco verdaderamente pecador, entonces estoy reconociendo lo que soy y estoy reconociéndolo a Dios como aquel a quien yo he ofendido. Y si se me quebranta el alma, si siento dolor de los pecados, es porque realmente lo he ofendido a Él. Como decimos en esa oración del pésame, Dios mío. Pidámosle entonces al Señor esta conciencia clara de que podemos llegar a ser rebeldes y reconozcámonos como lo que somos, pecadores. Y por otro lado, fijémonos en lo que pasó en la sinagoga, en el pueblo donde Jesús se había criado, porque ahí él llegó siendo un niño muy chico, no sabemos si de 4, 5, 6 años, y ahí quedó hasta que se dio a conocer. Y había hecho la vida de toda la gente del pueblo, porque era un hombre verdadero, era un hombre de verdad. Por lo tanto, la sorpresa de la gente al empezar a enterarse de lo que él hacía, de lo que él predicaba, fue muy grande. Pero curiosamente, esto notémoslo, ¿no? Curiosamente, en vez de alegrarse, porque Nazaret era motivo de burla en todo el pueblo de Israel, como diciendo, de ese pueblo nunca salió nada bueno. Así, tal cual. De ese pueblo nunca salió nada bueno. Imagínense ustedes, el Señor es rechazado. Porque eso del escándalo que dicen que se escandalizaban de él, quieren decir, no le creían. Como diciendo, vaya a saber en qué andará metido este hombre. Vaya a saber, al final van a aparecer los fariseos más enemigos de él y van a decir, y es el demonio el que lo inspira, el demonio el que le permite tener semejantes poderes. Entonces ven el corazón del hombre, en aquel tiempo eran estos hombres de Judea, hoy puede ser cualquiera de los bautizados, o cualquier ser humano que oye hablar de Cristo, se entera y conoce quién es Cristo y termina rechazándolo. Yo que he sido misionero en África, he visto gente que empezaba el catecumenado, gente pagana, ¿no? Y en la mitad del catecumenado, cuando iba entendiendo ciertas cosas que tenía que abandonar para siempre, se borraban. Y hoy acá entre nosotros, ¿cuánta gente bautizada que después hizo su comunión, que después se confirmó y que empezó a vivir en medio de la vida como niño o como adolescente o como joven, terminó borrándose de la iglesia? Alguna que otra vez y más por compromiso que por convencimiento. Entonces ven, este endurecimiento del corazón, y para que ese endurecimiento del corazón se pueda romper, es que como en la segunda lectura San Pablo nos contaba, que Dios había permitido, no sabemos de qué se trata, si era una enfermedad, si una tentación de algo, no sabemos. Pero San Pablo dice, un ángel de Satanás me mortificaba. Es decir, había algo que a Pablo lo tenía realmente mal y lo tuvo mal toda su vida.
dada la respuesta que le da el Señor. Dice 3 veces, miren ustedes, ese Pablo con su temperamento, 3 veces le he pedido al Señor que me saque esto, como diciendo esto es un estorbo para mí. Él que era un apóstol, un predicador, un verdadero misionero. ¿Y qué le contesta tranquilamente Cristo? Te basta con mi gracia, porque en tu debilidad brilla mi poder. Oiga, una respuesta nada fácil, ¿eh? Hay que meditar un poco para poder comprender esto, en parte, porque nunca terminaremos de comprenderlo del todo, ya que los caminos de Dios, ¿quién los conoce? Como están lejos el cielo de la tierra, dice, el occidente del oriente, así mis pensamientos y mis planes están lejos de los pensamientos y de los planes humanos. Por lo tanto, hermanos, al ver tanta cerrazón y soberbia, Jesús no se pone enojado, colérico, no los maldice ni les desea nada, todo lo contrario, lamenta. Es como si realmente llorara Jesús y dice esas palabras: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia. ¿Y por qué dice en su familia? Ni la Virgen ni San José, que eran su única familia, nunca lo despreciaron. Sabían muy bien que él era un don de Dios. Sabían cómo era ese misterio de este niño. Pero nunca se vanagloriaron de eso. No anduvieron contándolo y chismografiándolo por aquí y por allá. Ellos hicieron verdadera reverencia y adoración a ese misterio. Pero la gente del pueblo no puede soportar. ¿Y por qué no puede soportar? Y porque acá hay un llamado a la fe. ¿Y un llamado a qué fe? A la fe en Dios. Toda esa gente se decía creyente en Dios, si no, no hubieran estado en la sinagoga. A la fe en el Dios hecho hombre. Este es el punto. Y este es el punto en que, perdónenme la expresión, patinan muchos católicos en el mundo de hoy y muchos cristianos y cristianas. Porque yo tengo que saber que si Dios se ha hecho hombre, no es para dar un espectáculo, sino para enseñarnos a vivir. Este es el asunto, a que vivamos de una manera humana, pero divina también. Y la única forma de vivir de una manera humana y divina es entregarle mi corazón a Cristo y que Él me vaya enseñando por medio del Espíritu Santo cuál es la voluntad del Padre para mi vida y para la de toda la familia y para la de toda la humanidad donde yo vivo. Entonces, hermanos queridos, pidámosle al Señor la gracia de poder realmente ser hijos de Dios, ser verdaderamente obedientes. ¿Qué significa obediente? Creo que mi Padre Dios me ama. Y aunque a mí me duela como le dolía a Pablo lo que tenía que sufrir, creo que la gracia de Él nunca me va a abandonar. Y que los sufrimientos de mi vida y todo aquello que me hace como una especie de tortura y que por momentos parece que no lo voy a soportar más, y que a tanta gente este sentimiento la ha llevado lejos de Dios en vez de acercarlo, a otros al contrario, los ha acercado a Dios, como esa gente que creyó, y creyó ahí en Nazaret, eran muy poquitos, y Jesús se lamentaba de eso, y sufría por eso, porque solo unos pocos pudo él sanar, curar, y ni viendo eso con esos pocos, la mayoría quiso recibirlo, ni mucho menos aceptarlo. Entonces vemos que hay aquí un cambio en el corazón. El hombre de ayer, de hoy y de mañana tendrá siempre que decidir
sea varón o mujer, sea con poca o mucha instrucción, sea una persona rica o pobre, sea una persona importante o poco importante, tendrá siempre que decidir si cree que Dios se ha hecho hombre y que ahora nos habla definitivamente ya por boca de ese Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a la Virgen Santísima que ella nos ayude a realmente creer, que no es simplemente creer en Dios, es creer en Cristo y seguirlo a Cristo. O como dice aquel libro tan hermoso del Kempis, imitar a Cristo. Que nuestra vida se asemeje cada vez más en pensamiento, en palabras y en obras a la vida, a los pensamientos y a las obras de Jesucristo. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.